Características del cristiano lleno de Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del verso 33, dice: entonces le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Odres nuevos es una oración que siempre en la iglesia del Señor, como todos ustedes saben, siempre usan esta expresión cuando se trata de hablar de la unción, se trata de hablar de la llenura, se trata de hablar del poderoso, la poderosa manifestación, quise decir, del Espíritu Santo en el hombre, como una exigencia para que el creyente que no está ordenado pueda ordenar su vida para que pueda ser lleno de Dios. Entonces vamos a hablar de las características del cristiano lleno de Dios. Es importante que toda persona, usted debe conocer que toda persona necesita pues de alguna forma conservar un líquido de suma importancia y valioso. Buscará un buen utensilio donde él mismo pueda conservarse sin que se o desperdicie o que se derrame. Nadie pues estará dispuesto a correr los riesgos. Se asegurará que el recipiente esté en óptimas condiciones. Y hablando de los mejores perfumes, usted sabe que los perfumes los colocan en un recipiente que pueda conservarse en sí mismo para no perder la oportunidad del líquido tan preciado. Entonces, la primera característica que vamos a tocar en el día de hoy acerca del cristiano que es lleno de Dios es que el cristiano ha de ser un buen discípulo y un buen alumno. Es importante que el creyente lleno de Dios sea un buen discípulo y un buen alumno. Quiere decir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 10. El libro de Mateo, capítulo 10, en el verso 24, nos está declarando la palabra de nuestro Dios, que el discípulo no es más que su maestro. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Continúa diciendo: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Recuerden que las reglas de la hermenéutica nos enseñan que debemos de considerar el contexto para poder entender el texto que estamos leyendo. No solamente nos parecemos al Señor, o para ser verdaderos creyentes o cristianos llenos de Dios nos tenemos que parecer al Señor nada más en las bendiciones que Él nos pueda dar, sino también en la tolerancia, porque dice la palabra que si al Señor le llamaron Belcebú, al padre de familia, cuanto más a nosotros, y si Él lo llamaron padre de familia, cuanto más como padre de familia lo llamaron Belcebú, cuanto más a los que están en la casa. Entonces es importante que entendamos que cuando el Señor exige que seamos buenos discípulos y buenos alumnos, está hablando de que tenemos que tener tolerancia. Y cuando tenemos tolerancia, nos parecemos al Señor. Jesús dijo: aprended de mí, que soy hombre manso y humilde de corazón. Entonces el buen discípulo va a ser sumiso y reconoce la capacidad y la autoridad de su maestro. Un discípulo que no reconozca la capacidad y autoridad de su maestro no es un discípulo sumiso, no es un buen discípulo. Un discípulo es un aprendiz, alguien que está siendo capacitado. Por eso el buen alumno siempre está aprendiendo y nunca deja de aprender para crecer. Entonces lo que tiene que aprender el creyente para ser un verdadero hombre lleno de Dios es que debe de estar siempre sumiso y por supuesto necesita
tener humildad para poder reconocer la autoridad y la capacidad de aquel que lo instruye. En segundo lugar, sabe que necesita ser ejemplo. El alumno sabe que necesita ser ejemplo. Ningún maestro puso su mirada en un alumno para darle a conocer todo lo que sabe si el alumno no sabe que necesita ser ejemplo y mantenerse humilde en todo tiempo. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, nosotros vamos a leer el verso 12 y 13. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Oiga esto: espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y vemos claramente que el apóstol está dándole unas instrucciones a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, para que éste aprendiera a conocer de qué se trata cuando nosotros ser ejemplo, cuando nosotros tenemos que demostrar que somos verdaderos creyentes y verdaderos cristianos. Entonces, cuando el alumno sabe que necesita ser ejemplo, se va a presentar como un modelo para otro, no importando la edad ni las circunstancias, sino se va a presentar siempre como ejemplo. Qué precioso ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Él siempre va a estar ocupado en lo espiritual. Por eso dice: entre tanto que voy, ocúpate. Un creyente que es ejemplo siempre está ocupado, nunca está ocioso. Qué paradoja tan terrible de muchos creyentes que ni siquiera se toman la molestia en leer la Biblia diariamente ni tener comunión con el Señor, y cuando hablan delante de otros quieren parecer los creyentes más eximidos y más elocuentes del mundo. Pero resulta que nunca Dios va a permitir que usted sea honrado, que yo sea honrado, si no nos ocupamos primeramente de estas cosas. En tercer lugar, el creyente, para ser un buen cristiano, para tener llenura de Dios y para que nosotros identifiquemos a un creyente lleno de Dios, este creyente se está renovando continuamente. Continuamente el creyente se va a renovar. Nunca se conforma con lo que ya tiene. Él siempre va a tratar de renovarse, siempre está constantemente en una búsqueda espiritual. El libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. Entonces ahí hay una actitud. El creyente se renueva continuamente cuando el creyente rechaza el conformismo para ver lo invisible, conociendo la voluntad de Dios. Nunca se conforma. Es más, él sabe que es agradable renovarse porque conoce a Dios más íntimamente. Él sabe que necesita de ese cordón umbilical para poder nutrirse del Dios del cielo. El creyente siempre debe renovarse continuamente. En cuarto lugar, es importante que reconozcamos que debe conservarse a sí mismo para conservar lo que es de Dios. Si usted no se conserva a sí mismo, usted nunca podrá conservar lo que es de Dios. Si usted no se cuida a sí mismo, usted nunca cuidará lo que es de Dios. Si usted no cuida lo que es suyo, ¿cómo alguien le podrá confiar algo que no es suyo? ¿Cómo alguien le podrá confiar algo que no es de usted? Entonces es importante reconocer esto. Imagínese un creyente que no cuide su propia casa. ¿Cómo se le confiará la casa del Señor? No puede haber oportunidad para esa confianza, porque ese creyente no tiene un buen testimonio en cuanto a cuidar lo que es de él propio. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 5, su verso 22, nos está hablando claro: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces hay que conservarse puro, y cuando nos estamos conservando puro es sin mezclas. Oiga, sin mezclas, cuidando lo que Dios le ha dado, siendo muy ético y perceptivo, siendo muy ético, teniendo mucha prudencia. El creyente que se conserva a sí mismo para conservar lo que Dios le da, no se involucra en lo que no edifica. Es más, evita contaminarse, se mantiene puro, es decir, sin mezcla alguna, como ya lo dijimos antes. Entonces, en primer lugar, recordándoles en esta mañana que
que en este día que es un buen discípulo y un buen alumno. No va a refutar ninguna enseñanza y tiene que tener humildad. En segundo lugar, necesita ser ejemplo, un modelo para otros, no importando la edad ni la circunstancia. La edad no tiene importancia en cuando se trata de ser ejemplo. Usted puede ser ejemplo teniendo 2, 3 años, 5, 20 años en el Evangelio. Mantenga siempre en cualquier circunstancia el ejemplo, porque eso es una característica de un creyente lleno de Dios. Un creyente lleno de Dios no solo aquel que habla en lenguas y danza en la iglesia, no solamente sino el que se presenta siempre como ejemplo. Alguien dijo, tu testimonio hablará más que tus propias palabras, y tu testimonio será el mensaje o el sermón que nunca predicarás, porque él se predica así solo. Entonces debe renovarse continuamente en esa constancia, no conformándose a este siglo, sino renovándose en el espíritu del entendimiento para conocer que Dios es el que lo renueva, que Dios quiere tiene un propósito y quiere bendecirle, y por eso tiene que estarse renovando. Y en cuarto lugar, debe de conservarse a sí mismo. Cuide su apariencia, estimado amigo, estimado pastor, estimado oyente, estimado hermano. Cuide su apariencia y conserve lo que Dios le da. No se involucre en cosas que no le edifican. Evite estas cosas. Manténgase puro y manténgase sin mezcla, porque la única forma que Dios puede llenar a una persona de Él, sin duda alguna deberá cumplir con muchos requisitos. Dios habitará en nosotros solo si somos dignos de Él, porque en Él no hay excepción de persona. De tal forma, no hay diferencia, hay una diferencia, quise decir, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El que le sirve a Dios tiene será un cristiano lleno de Dios. El que no le sirve a Dios siempre será un creyente que será sabio en su propia opinión, no se presenta, no tiene un buen testimonio, no tiene un buen ejemplo. Por supuesto, a consecuencia de eso nunca se va a renovar y ni siquiera se va a conservar a sí mismo, y no podrá cuidar lo que es de Dios. El que no cuida las cosas de Él, ¿cómo cuidará la casa del Señor? Pues hermanos, bendiciones para todos.